Tiempo de actualidad, tiempo de información y de repasar sobre todo la última hora del coronavirus, poniendo el enfoque lógicamente en lo que está pasando en el gobierno central y en las medidas que se están adoptando, pero también acercándonos a la realidad canaria, la realidad de los municipios de las islas. En unos minutos vamos a hablar con Patricia Hernández, con la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, pero antes queremos conocer qué ha ocurrido hoy en la rueda de prensa que han dado, entre otros, María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda y portavoz del gobierno. Todos nos hacemos la misma pregunta: ¿cuándo podremos salir de casa con normalidad? ¿Cuándo terminará el confinamiento? La portavoz del gobierno hoy ha dejado claro que al menos seguiremos confinados mientras dure el estado de alarma, que como saben ha sido prorrogado hasta el 26 de abril. Somos conscientes de que la ciudadanía se hace muchas preguntas respecto a cuándo podremos salir, de qué manera, con qué forma tendremos o no tendremos que llevar mascarilla. Son todas preguntas legítimas, pero para no generar confusión no queremos desarrollar ningún tipo de especulación y, por tanto, decirle que en la medida en que la evidencia técnica, científica, nos vaya dando ese tipo de decisiones, las iremos transmitiendo en cada momento para que todo el mundo sepa en cualquier caso cuál es la tarea que tiene que desarrollar y pueda adoptar las medidas correspondientes para preservar nuestra propia seguridad y la seguridad de las personas que nos rodean, las personas que queremos. Hay distintos escenarios en los que esta monitorización se está produciendo. Hay diferentes países que también así lo están desarrollando y, por tanto, vamos con cautela, vamos con prudencia. Lo primero y lo perentorio es intentar recuperar la normalidad laboral la próxima semana y con estos 15 días que se solicitan al Congreso de los Diputados de la prórroga del estado de alarma, seguiremos confinados en nuestros domicilios y trabajando en paralelo los grupos de sanitarios, de técnicos, de todos aquellos que tienen que aportar en ese fenómeno, insisto, de desescalada, que soy consciente de la curiosidad que genera, pero, insisto, tenemos que dar instrucciones claras, instrucciones firmes en el momento en que esas decisiones se vayan adoptando. Otra de las grandes preguntas que se hacen sobre todo padres y madres es qué va a pasar con el curso escolar. ¿Finalmente se va a cerrar ese curso antes de tiempo? ¿Habrá alguna solución? ¿Se alargará? Bueno, no tenemos todavía una respuesta oficial, aunque se especula mucho, como ha dicho la ministra. La propia portavoz del Gobierno considera que todavía no es el momento, aunque es muy probable que la próxima semana ya tengamos noticias sobre la decisión que adopta el Ejecutivo respecto al curso escolar. ¿Qué va a ocurrir con el tema escolar, con las universidades? Y en este sentido, en los diferentes escenarios, insisto, que están trabajando los técnicos y que todavía necesitan para terminar de concretarlo lo que queda de esta semana y gran parte de la semana que viene, que serían ya los datos que ponen de manifiesto si las medidas totales han producido una disminución de la transmisibilidad del virus en los umbrales que van buscando los técnicos, que van buscando los científicos. En ese momento podremos ya transmitir decisiones ya adoptadas o cerradas en relación con el cierre del curso escolar o no. Y el sector primario es otro de los sectores que está siendo más afectados y más golpeados por los efectos económicos de la crisis del coronavirus. Se calcula que hacen falta entre 75.000 y 80.000 trabajadores para el campo español, para las labores de recogida de los próximos meses. Por eso el Gobierno central ha aprobado hoy un Real Decreto para que las personas, los jóvenes inmigrantes y los parados puedan trabajar temporalmente en el campo para esas labores de recogida. Lo explicaba hoy Luis Planas, el ministro de Agricultura, también en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Los trabajadores contratados deberán serlo en el mismo término municipal o términos municipales colindantes para facilitar el trabajo y la recogida y, evidentemente, limitar los desplazamientos que tan nocivos son desde el punto de vista de la seguridad sanitaria y la lucha contra la epidemia. ¿A quién nos dirigimos? En primer lugar, a los trabajadores en situación de paro, a los trabajadores desempleados. En segundo lugar, a los trabajadores que se encuentren actualmente cobrando un subsidio agrario o una renta agraria o una prestación por desempleo, que podrán compatibilizarla con el trabajo agrario efectuado en este periodo extraordinario. En tercer lugar, los trabajadores residentes legalmente en España, extranjeros, pero cuyo permiso de trabajo pueda concluir antes del día 30 de junio, se les renovará, e igualmente los jóvenes extranjeros de 18 a 21 años a los cuales se podrá facilitar el permiso de trabajo para que puedan incorporarse a estas tareas.
Por tanto, se establece claramente que de forma absolutamente excepcional, en el periodo desde la publicación de este decreto ley hasta el 30 de junio, se podrá compatibilizar de forma absolutamente excepcional y extraordinaria estas prestaciones sociales con también la posibilidad de obtener ingresos por un salario efectuado en estas tareas agrarias. Los datos animan a la esperanza. Hemos llegado a ese pico de la curva. Estamos en lo que hoy ha dicho la portavoz del Gobierno, que podemos llamar la meseta de esa curva por la reducción de los contagios y sobre todo esa tasa de contagios y también del número de víctimas, de muertes, a pesar de que en las últimas 24 horas es cierto que ha habido un pequeño repunte que viene explicado por esos datos del fin de semana que no se computen y que al final se acaban sumando los lunes, y por eso normalmente los lunes suele haber un aumento mayor de las cifras de fallecidos. En Canarias la situación es todavía más optimista, teniendo en cuenta que la tasa de contagios sigue descendiendo y que además tenemos pues el menor porcentaje por población con respecto a otras comunidades de España. Esto ha llevado a muchos líderes políticos a plantear la posibilidad de que en Canarias se puedan tomar medidas excepcionales y que, digamos, de alguna manera podamos salir antes del confinamiento. Nosotros estamos muy interesados en cómo están actuando las distintas administraciones locales y hoy queremos hacer una parada en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para hablar con su alcaldesa, con Patricia Hernández, que ya nos acompaña aquí en Canarias al Día. Patricia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hay mucha gente que está preocupada por las medidas que se toman, lógicamente, desde Madrid, desde el Consejo de Ministros, por las que se toman también en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo Canario, pero ¿y en los ayuntamientos? Esas medidas que nos afectan más directamente. En Santa Cruz de Tenerife, ¿qué ha hecho el Gobierno municipal ante esta crisis del coronavirus, Patricia? Bueno, pues la verdad es que abordarlo desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, la reorganización del ayuntamiento y acelerar todas aquellas facturas que están pendientes de pago por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, en torno a, si llamamos los números el otro día, en torno a 20 millones de euros en esta semana, inyectadas directamente a los proveedores, que probablemente sean las únicas facturas que reciban en estos días, el único dinero que ingresen en estos días. Una vez que reorganizamos el ayuntamiento y aparte de las personas que tienen que estar de teletrabajo, aquellas que tienen que conciliar, y cuando estamos hablando en la primera etapa en la que se suspendieron los colegios pero no los trabajos, dividimos el ayuntamiento y cada área se volcaba en una tarea específica relacionada con el COVID o lo de, por supuesto, servicios sociales parece de suyo. Mucha gente que ha perdido el empleo, en fin, el empeoramiento de la situación, y no solo eso, sino las personas mayores que tienen dificultades para ir a comprar porque se ponen en riesgo y viven solas. Para estas dos medidas pues pusimos en marcha un teléfono de emergencia alimentaria y otro teléfono más, junto con el servicio de alimentos y medicamentos en casa para las personas mayores. Asimismo, hay muchas personas que viven en la calle, a los recursos habituales del albergue, del que hemos hablado otras veces, el recurso de mínima exigencia y las pensiones que estamos usando, pues habilitamos dos recursos nuevos, provisionales, de emergencia, que son los dos pabellones, el Paco Álvarez y el Kiko Cabrera, eso con respecto a políticas sociales, y también el reparto de productos frescos para complementar la cesta de la compra. Y luego, por otro lado, los temas que tienen que ver con lo económico. Lo primero lo apuntaba, que es lo de las facturas de situación de impago, pero hay otra cuestión que es meternos por las rendijas que puedan dejar abiertas a otras administraciones. Por lo tanto, tenemos que estar muy coordinados para los autónomos y pequeños empresarios, y para que se pueda producir esto que dicen los economistas de la UVE, de poder recuperar y meter esa economía en el congelador para que luego pues no se produzca esa destrucción de empleo o se pueda revitalizar después de que pasemos de la crisis sanitaria, que actualmente es la prioridad. Patricia, tasas y tributos municipales, ¿en qué situación quedan? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos, eso sí que decirlo, nosotros tenemos, he leído algunas propuestas de otros ayuntamientos, como por ejemplo que no se cobre durante el periodo de vigencia del estado de
de emergencia, de alarma, las terrazas, la tasa de terrazas de ocupación de dominio público. Bien, en Santa Cruz no la cobraremos, pero no en emergencia, sino en ningún momento, porque está a cero esa tasa. De manera que nosotros, que somos la capital de provincias de toda España que menor carga tributaria tiene, lo que nos estamos trabajando es para que haya la posibilidad de poder aplazar los 6 meses sin intereses, es decir, que haya fórmulas, una vez que estamos en el límite por debajo, para flexibilizar a aquellas personas que están en situación de dificultad, sea autónomos o, insisto, o empresarios o personas individuales, que esta dificultad, o sea, más allá de los poder pasarlo otro tiempo, poder trocearlos de forma tal que si se pagara hasta diciembre, no cobrar ni un céntimo de euros de intereses, y además ampliar el periodo de pago normal. De manera que, bueno, aunque tú no lo quieras aplazar, pues normalmente tienes, si no me equivoco, son 2 meses, pues ampliarlo para producir ese pago durante más tiempo, y si se quiere de forma troceada, sin producir ningún interés. Patricia, ¿está funcionando bien administrativamente la corporación, el ayuntamiento, sobre todo en la atención a los servicios sociales, a esas UTS y a los trámites que tienen que hacer los ciudadanos, que sobre todo aquellos que son más vulnerables y no tienen recursos y necesitan de esa ayuda municipal para subsistir? Bueno, todo lo bien que, la verdad es que siempre estamos reforzando, porque todo lo bien que se puede en estas circunstancias. En primer lugar, evidentemente, la atención presencial se ha reducido y se limita a la entrega de ese bono. En segundo, es una situación absolutamente nueva, absolutamente novedosa, que nos pasa a todos por arriba. Tomamos una decisión hoy que consideramos acertada y al día siguiente hay que modificar la decisión tomada el día de antes. Y en ese sentido nosotros sí que tuvimos problemas con el teléfono que pusimos en marcha, el 900-111-333, tuvimos que reforzarlo, y todavía hoy, porque es tal dése cuenta que en estos días hemos subido la atención en torno a un 35% de ayudas sociales solo en el teléfono de ayuda alimentaria, sin contar el otro teléfono de ayudas en casa. Es decir, solo ayudas sociales determinadas ya no por la dificultad para moverte, sino por tu renta, y con esa valoración del trabajador social, estamos hablando de un 35% más las otras ayudas, que es un recurso nuevo para las personas mayores en exclusión o en riesgo de estarlo. De manera que, bueno, la verdad es que con mucha dificultad, y en este momento, si me permite, tengo que agradecer el trabajo del personal del trabajo público, pero especialmente de los trabajadores y trabajadoras de Lima, que están sometidas la verdad es que a una gran presión y con un gran compromiso. Patricia, otro asunto que está sobre la mesa del debate también político es la bajada de sueldos de los distintos gobiernos, también de los gobiernos municipales. En Santa Cruz de Tenerife, ¿ustedes han tomado alguna decisión al respecto? ¿La van a tomar en fechas próximas? Bueno, nosotros ya, la verdad, son estas cosas que desde el primer día pues te planteas cómo abordar en una situación de dificultad para todos, y ya sí que no desde este mes, sino desde la situación previa, lo abordamos con donaciones individuales, que en este caso estamos hablando de la posibilidad de que en este mes de abril pueda ir toda una misma organización o entidad de Santa Cruz de Tenerife que pueda estar colaborando con nosotros, porque esas otras, ¿no?, las ONG, que es verdad que algunas han parado su actividad en estas semanas, pero las otras los han incrementado mucho en este tiempo, y es verdad que hay otras propuestas. Apuntaba usted ayer al de la FECAM, pero ya en tanto en cuanto no hay una decisión global, nosotros ya estamos trabajando insisto, en el mes anterior, en el mes de marzo, ya hemos hecho donaciones individuales, y queremos que en este mes de abril hacerla de forma conjunta a entidades que están colaborando directamente con el Ayuntamiento de Santa Cruz, bueno, con las personas vulnerables. Donaciones, pero bajada de sueldo como tal, ¿es algo que no se plantean? ¿Van a esperar a esa instrucción de la FECAN, a lo que hagan otros alcaldes? La verdad es que nosotros, en primer lugar, no estamos convocando plenos. Esto es una cosa que mañana vamos a tratar en la Junta, así que estamos a una por semana, y sí que nos llegó esa circular de la FECAN en el que entendían que esa decisión tenía que ser en conjunto, ¿no? Bueno, más allá de eso, como ya era una decisión que habíamos tomado antes de mostrar ese apoyo de esa forma, pues seguimos trabajando en la línea hasta que no haya una nueva decisión, ¿no?
Ha habido muchas voces políticas en torno a la posibilidad de que Canarias, teniendo en cuenta los datos diferentes, más optimistas que los que hay en otras comunidades autónomas, pueda tomar decisiones excepcionales antes, es decir, que en cierto modo podamos tener más libertad de movimientos y salir de la cuarentena o de la situación de confinamiento antes que otras comunidades. ¿Ustedes consideran que eso es posible? ¿Están en esa línea? Pues es verdad que ahora aquello que siempre fue una rémora, un atraso, que para Canarias es la insularidad y la doble insularidad, ser periférico, esta es la primera vez que juega a nuestro favor. Esto es verdad, ¿no? Y que podemos aislarnos y una vez controlado aquí, pues que no entre de otra forma. Pero no tenemos nosotros los datos en el Ayuntamiento de Santa Cruz para tomar una decisión de esa envergadura, y además le diría que ni siquiera para aconsejarlo. Es verdad que tenemos claro que todos, ¿no?, que Canarias es singular, no solo porque somos la primera comunidad, la comunidad autónoma con menos porcentaje de incidencia del virus en la población, sino que además de eso entrar o salir está bastante más acotado y es bastante más difícil. Lo que sí le debo decir es que aquí se habla de la profesionalidad de los trabajadores públicos, y yo debo decir que Canarias es hoy la comunidad autónoma con menos contagiados, pero fue la primera que tuvo un contagio. Fue la primera. Canarias fue la primera comunidad autónoma que tuvo un positivo en la isla de La Gomera, y luego después que entraron cuando se puso en cuarentena a un hotel en el sur de la isla de Tenerife. Sin embargo, a pesar de ser los primeros, actualmente, y probablemente no, estoy segura por el trabajo de nuestros profesionales de la sanidad, estamos hablando de la comunidad autónoma con menos incidencia. Ni siquiera soy capaz de sugerir una propuesta de ir saliendo nosotros, aunque parecería razonable un trato diferenciado frente al resto del Estado, porque no estamos de forma igual. Ahora y cuando pase esto. Ahora y cuando pase esto. Porque eso sí que me atrevo a solicitarlo. Canarias no tiene una industria potente más allá de nuestro turismo, más por encima del 30% del PIB, el 40% del empleo. En fin, parece claro que necesitamos una línea de apoyo singular en esta situación cuando pase la situación de primera fase de ataque contra el virus. Patricia, hablabas de que fuimos los primeros en tener detectado un caso de coronavirus en España. Hablabas de esos buenos datos también que se están registrando. En ese contexto, Patricia Hernández, usted como alcaldesa, como una líder del Partido Socialista, ¿entiende que también hayamos sido los primeros y de momento los únicos en destituir a una consejera de Sanidad en plena crisis del coronavirus? Bueno, eso lo hace el presidente del gobierno, no la comunidad autónoma en sí, que es quien tiene la potestad. Y la verdad es que sí que bien, y cuando lo vi, pues me sorprendió. También entiendo que no es el momento de hablar de esas cosas, porque la situación es tan grave, estamos tan mal, que quien esté o no esté no puede ser el debate de las personas que tenemos una responsabilidad pública. Y les digo la verdad, más allá de leerlo en ese momento en el periódico y de, por supuesto, mandarle un abrazo a la consejera saliente y de ponerme a disposición del consejero que entraba y del director del Servicio Canario de Salud Provisional, Antonio Olivera, no le he dedicado más tiempo y ni cabeza, ni creo que toque ahora hacer esos análisis, más allá de que la persona que tomó la decisión es la única que puede tomarlo, que es el presidente del gobierno, y reconocer el trabajo realizado. Patricia Hernández, muchas gracias por habernos atendido y por haber hecho un repaso también a la actualidad del municipio de Santa Cruz en torno a esta lucha contra el COVID que estamos manteniendo todas las administraciones públicas, también en general todos los ciudadanos. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Continuamos con un asunto que está generando también mucha polémica, y es que los trabajadores del 112 Canarias, los encargados de recibir esas llamadas de emergencias, que como ustedes pueden imaginar, en estos días tienen todavía una carga de trabajo mayor a la que sufren habitualmente, pues están teniendo problemas para cobrar sus nóminas. El servicio no lo gestiona directamente el Gobierno de Canarias, a pesar de que es un servicio de primera necesidad, un servicio fundamental. Lo gestiona una empresa externa, está privatizado. Grupo Norte, una empresa
pública a nivel nacional, que gestiona también otros servicios similares en otras comunidades autónomas, es la encargada. Ganó el concurso en el año 2017 por 6,3 millones de euros, un concurso que finaliza, que caduca el próximo año 2021. Sin embargo, la empresa asegura que tienen problemas de liquidez. Hoy hemos intentado hablar tanto con el Gobierno de Canarias como con representantes de la empresa para que participaran en este programa y nos contaran cuál es la situación y qué está provocando esos retrasos en el pago de las nóminas a los trabajadores del 112. Bien, el Gobierno de Canarias no ha querido participar, se ha remitido a las declaraciones que han hecho en estos últimos días sobre este asunto y la empresa tampoco ha querido participar directamente en el programa. Eso sí, nos ha trasladado la versión desde la empresa en la que aseguran que la falta de liquidez que les ha provocado el impago de los diferentes clientes, entre otros las administraciones públicas y entre otras el propio Gobierno de Canarias, es lo que ha provocado el retraso en las nóminas. Para conocer un poquito mejor cuál es la situación, vamos a hablar con Juan Manuel Quintero, que es responsable y uno de los representantes del Comité de Empresa del 112 Canarias. Juan Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Vamos a empezar, si te parece, por quizás lo que más interesa o la última hora. ¿Ya han cobrado las nóminas del último mes? Pues efectivamente, esta mañana por suerte ya nos han ingresado a los compañeros, creo que ya la totalidad de todos, y por lo menos tenemos ese alivio momentáneo de que este mes al menos hemos cobrado. Este mes al menos han cobrado. Normalmente, en situaciones de normalidad, ¿cuándo tenían que haber cobrado esta nómina? Llevamos cobrando desde hace muchos años, 1 o 2 días antes del final de mes, siempre dependiendo pues que haya algún día festivo o un fin de semana de por medio. O sea que acumulan más o menos un retraso de una semana en el cobro de la nómina. Sí, hemos cobrado el día 7, 2 días más, casi 10 días. Casi 10 días, casi 10 días. ¿Desde cuándo están sufriendo esta situación? ¿Es una situación puntual de este mes, como por ejemplo hoy nos ha trasladado los responsables de la empresa, o ya vienen sufriendo esta situación desde meses anteriores? Bueno, específicamente ya desde el mes pasado tuvimos el cobro un día 4. Al preguntarles a la empresa nos dijeron que había sido un problema puntual y que no de administrativo y que no se iba a volver a repetir. Efectivamente, han demostrado que no ha sido así, no ha sido tal problema puntual. Aún así, desde primero de año sí hemos notado que poco a poco, mes tras mes, se iba retrasando día tras día el pago. Y siempre decía como un día más tarde, un día y medio, y siempre se ha ido retrasando un poco cada mes, desde primero de año. Ustedes imagino que habrán trasladado esta situación a la administración responsable, que es la Consejería, en este caso de Presidencia, Justicia y Seguridad. ¿Qué les han dicho cuando han trasladado esta queja? Bueno, nosotros el viernes, cuando la empresa nos comunica, porque ya desde la semana pasada, cuando hemos preguntado por el retraso de las nóminas, nos aseguraban que el pago estaba realizado. Ya el viernes es cuando nos aseguran realmente que no tenían liquidez a nivel nacional y que no sabían cuándo nos iban a pagar. Desde el comité de empresa de la sala de Tenerife y los compañeros de la sala de Las Palmas nos pusimos en contacto con la empresa pública, con GCC, y ellos han intervenido a través del gerente incluso, que se ha puesto en contacto con nosotros en estos días de fin de semana, con la empresa. Ellos han hablado directamente con la empresa Grupo Norte. La empresa Grupo Norte, con nosotros los trabajadores, no se ha puesto en contacto ni ha habido forma de contactar con ellos desde el viernes. Entonces, GCC nos asegura desde el sábado que habían hablado con Grupo Norte y que este lunes pasado ya se nos iba a pagar. O sea, ustedes no han podido hablar con la empresa. A nosotros la empresa nos ha dicho que es por culpa de un retraso de sus clientes. Y cuando le hemos preguntado qué clientes, nos ha dicho que en concreto uno de ellos es el propio Gobierno de Canarias. ¿A usted les consta si el Gobierno de Canarias... Esta es una pregunta que nosotros le hemos trasladado a la Consejería y que tampoco nos han respondido. ¿Pero a ustedes les consta si el Gobierno de Canarias está pagando también con retraso a, en este caso, un cliente como viene siendo la empresa Grupo Norte? Hombre, nosotros eso ya se escapa de nuestro conocimiento. Tenemos la misma información que han dicho ellos en sus medios de comunicación y redes sociales. Estoy hablando del Gobierno de Canarias, que hace el mismo presidente ayer por la tarde en una comparecencia, cuando se le preguntaba por este asunto, decía que había habido alguna dificultad administrativa por parte del Grupo Norte que ya estaba solucionada, y esa es la misma información que nos ha llegado a nosotros. Entendemos que esto es una adjudicación de un contrato de público en el que los presupuestos están desde primero de año asignados al pago correspondiente a la empresa que está licitada. No entendemos realmente el retraso, ya que a nosotros la única información que nos ha facilitado el Grupo Norte
como te decía anteriormente este viernes, es que la empresa no tenía liquidez y tenía problemas de tesorería. Es curioso, ¿no? Porque lo cierto es que es una empresa grande que tiene contratos muy importantes, contratos millonarios con distintas administraciones públicas y que incluso, bueno, pues cuando ganaron el concurso en Canarias ellos presumían de tener pues unos ingresos de en torno a 200 millones de euros anuales. ¿Ustedes entienden que un servicio como la atención de las llamadas de emergencia esté privatizado? Bueno, creo que ha quedado constancia de que este tipo de servicio no puede ser privado. Evidentemente, con la crisis sanitaria que nos ha surgido a través de la enfermedad del coronavirus, este tipo de servicios es esencial. Se ha demostrado que tiene que ser esencial y que tiene que estar protegido, tanto el servicio en sí como sus trabajadores. Que una empresa privada dependa de otros ingresos independientemente de los contratos que tiene para poder mantener a sus trabajadores cobrando y en unas condiciones laborales óptimas, evidentemente demuestra que este modelo de externalización no es el más adecuado para este tipo de servicios. ¿Cómo son esas condiciones laborales, en líneas generales, en una situación de normalidad dentro del 112 y en especial, en concreto, en esta crisis del coronavirus? ¿Cómo son esas condiciones laborales de los trabajadores del 112 Canarias? Bueno, nosotros estamos bajo el convenio de Contact Center. No trabajamos con un convenio propio como las empresas públicas, sino bajo el convenio general de Contact Center, que, como bien sabido, es de los más mediocres a nivel nacional. Entonces, nosotros no tenemos mucha más diferencia con cualquier otro trabajador de Contact Center que el que atendemos llamadas. Evidentemente, nosotros tenemos que tener un tipo de llamadas muy específico, que es atender las emergencias de los ciudadanos. Aparte de esto, la situación actual, desde primero del comienzo de esta crisis, ha aumentado el número de llamadas, evidentemente, y la necesidad de cubrir todas estas llamadas con el mismo personal que está siendo atendido desde una situación normal de emergencia. Cuando se presentó al concurso la empresa Grupo Norte, que bueno, lo cierto es que el servicio estaba privatizado de antes, pero gana ese concurso en 2017 y sustituye a la empresa anterior, uno de los compromisos era aumentar la plantilla en 80 trabajadores. ¿Este compromiso se ha cumplido, Juanma? Pero actualmente lo que es personal fijo o por obras y servicios no llega a los 80 trabajadores. Sí es verdad que en momentos puntuales hay que hacer un tipo de contratación de correturnos que llamamos nosotros en nuestro RECOT, que lo que hace es cubrir pequeños días o cubrir vacaciones bajas y demás del personal fijo, que sigue siendo el mismo que antes de que entrara Grupo Norte a este servicio. Juanma, ¿están preocupados? ¿Creen que se va a repetir la situación el próximo mes? Hombre, sí. Estamos muy preocupados. Entendemos que una empresa de nivel nacional diga que no tiene problemas de liquidez por el coronavirus, que es lo que nos han transmitido indirectamente, como te digo, porque con los trabajadores no se ha comunicado directamente, nos preocupa mucho, porque una empresa tan grande, si tiene problemas este mes, no nos asegura en absoluto que no siga teniendo problemas en los meses siguientes, cuando la situación probablemente se agrave más a nivel económico. Nosotros seguiremos muy pendientes, ojalá que no tengamos que repetir esta conversación dentro de un mes, eso significará que las cosas han vuelto a la normalidad, pero por supuesto seguiremos pues muy interesados por la situación de los trabajadores del 112 y desde aquí, desde esta casa, y creo que puedo hacerlo en nombre de toda la gente que nos está viendo, les trasladamos también nuestro apoyo y nuestras felicidades por ese trabajo inmenso de verdad que están haciendo en estos días. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. Juan Manuel Quintero es el responsable o uno de los representantes del Comité de Empresa de los Trabajadores del 112 que están teniendo problemas, están cobrando con retraso sus nóminas a pesar de que están desbordados en estos días de trabajo y de que prestan un servicio fundamental, eso sí, un servicio esencial que sin embargo está privatizado. Nosotros nos despedimos, les dejamos con toda la programación de Mírame Televisión y volvemos mañana con más información, con más actualidad a las 9 en la tertulia con Manuel Artiles, pero esta semana, eso sí, con una mirada especial a la Semana Santa, con mucha programación especial. No vamos a descuidar tampoco la información. Que pasen una feliz noche.